¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCAA. Un día más, hoy hablando de jugadores del draft. Quedan muchos aún por salir, ya han salido bastantes. Y hoy conmigo vuelve otra vez Jorge Virue para hablar. Hoy, en este momento, en este vídeo, vamos a hablar de tiradores. Ese famoso rol que muchas veces es tan demandado por la NBA y que últimamente pues han salido no tantos como tiempos atrás. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa un día más. Muy bien, encantado de estar aquí. Vamos a hablar de tiradores más puros. No nos olvidamos de su faceta defensiva. Vamos a hablar de tiradores puros y a ver cuántos hay en el draft y cuáles son los más interesantes, porque siempre es un rol muy demandado en la NBA. Exacto. Y que luego es cierto lo que decía Jorge, ¿no? Que luego le vamos a quitar la defensa y demás. Más allá del tiro, o sea, vamos a buscar solo al nuevo JC Carroll, pero sí que vamos a hablar de gente que ha protagonizado ciertos momentos como tirador en la NCAA o se le ha siempre medio encasillado en ese rol, aunque es cierto que hablaremos de algunos que no solo tienen ese rol, hacen más cosas que solo tirar, ¿no? Pero Jorge, traemos hoy 5 jugadores. Así que si quieres, coméntame el primero que quieras hablar de él. Pues vamos a hablar digamos, el que tiene más fama, ¿no? O el que se proyecta más arriba, que es con Neupel, ¿no? De la Universidad de Duke, que llegó ya con esa fama a la liga y ha demostrado ser algo más que un tirador puro, ¿no? Yo creo que ha aportado bastante más en el juego de Duke y ha sido un jugador muy interesante. Sí que es verdad que su carencia a lo mejor puede ser defensiva, ¿no? Porque no tiene un físico a lo mejor que para la NBA le pueda permitir defender según qué tipo de jugadores, ¿no? Entonces creo que se tiene que adaptar más a ese rol de tirador y ha sido de lo mejor en la competición este año, ¿no? Y tiene una gran mecánica, tira rápido, con bastante eficiencia y a mí es un jugador que dentro de esa segunda espada, digamos que ha sido de Cooper Flag, ha sido bastante interesante y está proyectado en lotería, incluso más arriba, o sea, un top 10 seguramente y seguramente que puedan apostar por algún equipo interesante, pues eso, para ocupar ese rol de tirador y veremos a ver si evoluciona para poder también aportar de manera defensiva, ¿no? Pero me parece un jugador con mucha fama y muy interesante. Ujú. Es el mejor, ¿no? Por lo menos por lo que se habla de él y demás, es el que más eso está. Yo tengo dudas acerca de si es que más techo tiene, por cierto, dentro de esta camada, pero es el que, si tú hablas de un tirador, el que busca un tirador, este chico, que es verdad que hace más cosas, a priori es el que es, en teoría, el mejor tirador de toda la camada, sin ninguna duda. Vale, Jorge, pues si quieres yo te voy a poner el que para mí creo que tiene más techo que Nupel en la NBA, porque es cierto que tiene que mejorar ciertas cosas como la defensa, que creo que Nupel es mucho más sólido que él, más el físico, la explosividad y demás. Es un tipo que llega a la liga, o llegó a la liga, en este caso a nuestra NCAA, como el sustituto de Cam Spencer, que eran palabras mayores. Es cierto que yo creo que no tiene nada que ver, tanto el uno con el otro. Hablo de Liam McNeil, un jugador de Yukon, para la gente que anda perdida. Liam McNeil es un jugador que es un pura clase. O sea, al final Spencer no tenía tanto talento. Esa falta de talento la cubría con pues, más físico, más defensa, más perro de presa. McNeil es otra cosa. Es un tirador en catch and shoot increíble. Eso sí, cuando recibe en el catch, o sea, no es un tío plano que automáticamente arma el brazo y ejecuta. Es un muy buen lector de juego, cosa que le hizo estar en Yukon y que en Yukon, si no lo eres, estás muy perdido. O sea, en Yukon tienes que saber mover el balón, tienes que saber leer defensas y demás. Y creo que es un jugador muy válido en eso. También estando en Yukon te tienes que mover mucho sin balón, tienes que adaptarte al rival y demás. Y creo que es un jugador, sinceramente, que le falta físico para yo creo ser una gran estrella NBA actual. Pero creo que tiene muchísimo techo y McNeely, sinceramente, Jorge, creo que para mí creo que puede llegar más lejos que Nupel, no te voy a mentir, pero le faltan ciertas cosas que vamos a ver si desarrolla o no, que ahora viene lo difícil para McNeely, ¿no? Para al final vienes de jugar en Bombers con Cooper Flag hace un par de años y demás, juegas en Yukon el año pasado y ahora vienes a la NBA y la NBA es un mundo distinto y los entrenadores no tienen tantos sistemas como Dan Harley
y el paso de Yu con la NBA también es complicado. Muy bien, Jorge, pues me traes a otro de Duke, me parece, ¿no? Coméntame uno que yo tuve la suerte de verlo de verlo en persona hace un par de años en el Madness, ahí en Brooklyn, jugando con su equipo de Duke, y la verdad que me impresionó. Y es que este año parece que por fin, lo decía Chomil muchas veces, ha sido ese jugador que pensábamos todos que iba a ser. Sí, es Proctor, Tex Proctor, australiano, que en esta tercera temporada, creo que era ya en el equipo, por fin encontró su rol. Lo hablábamos mucho, ¿no? Cuando tenía que subir más el balón o ser más el generador de juego, le costaba, no acababa de dar ese paso hacia adelante. Y este año, por la estructura del equipo montado por Seyer, pues al final no era tanto ese su rol, se lo dejaba más a Sion James, o el subir la bola o hacer según qué cosas. Y se ha especializado se especializó mucho más en ser el tirador, en estar en las esquinas, en abrir el campo, y encontró más su rol, ¿no? Entonces yo, después de este año, creo que es una gran opción para cualquier equipo, ¿no? Si busca un jugador que puede subir el balón, sí, lo hace con normalidad, lo puede hacer, pero no es su característica al general, y que les va a abrir mucho el campo y que va a poder anotar mucho de tres, ¿no? Que este año ha sido su mejor año de tiro, ¿no? De los tres que lleva en Duke. La verdad es que eso por fin dio el salto que estábamos esperando, que le reclamábamos, porque todos veíamos ahí un potencial de jugador mayor del que estábamos viendo. Y por fin este año parece que así ha sido, ha rodeado de muy buenos jugadores, ha encontrado su sitio y ha dado el salto a la NBA, o sea, va a dar el salto al draft, y será un jugador muy interesante para los equipos. Totalmente. El año pasado quizás tapado por Jaren McCain y demás, la explosión de Jaren McCain, sí que es cierto que le hizo tapar un poco, pero desde luego lo que tú dices, Jorge, este año es un tipo que tiene buena pinta. Por cierto, no te he preguntado sobre McNeely, ¿qué te parece a ti como jugador? ¿Lo Yo ves le he hecho visto, para NBA? tiene mucho potencial, me daba la impresión de que le faltaba un pelín todavía, como todos estos jugadores al final que vienen con tanta fama de instituto. Creo que un añito más en la NCAA le hubiera venido muy bien, pero claro, al Ojalá. venir de donde venía y con la temporada más o menos que han hecho, pues al final es normal que aproveche el tirón de Cooper Flag, siga detrás de él, ¿no? Como vidas paralelas, y vaya para la NBA. Yo creo que le falta un pelín, ¿no? Pero vamos, que potencial tiene. La verdad es que es un chico muy interesante. Ujú. Pues hoy te voy a tratar de un... pues, ahora te voy a decir, perdón, un jugador que yo creo que no mucha gente ha hablado de él. No sé si decir que es un tapado, pero es un tipo que, sobre todo después de su año, el combine y demás, se ha asentado dentro del rol de tirador. Y él es Jamon Small, el base de West Virginia, el cual ha estado en varios equipos en la liga y demás, el último año en West Virginia, donde ha promediado bastantes puntos, buenos porcentajes y demás. Es cierto que lo que tú decías al principio, ¿no? Más allá del triple, pues seguro que vais a ver que es un jugador quizás bajito para lo que se demanda de hoy en la liga, un jugador sin envergadura, que no sé, al final si no es un tiro de tres ahí en la esquina, le cuesta mucho. Ahora bien, es un tío que es un perro de presa, ha jugado muy Virginia, con lo cual se sabe lo que es. Es un tipo muy duro, que se pega con quien haga falta, y es un jugador, desde luego, que yo creo que es muy interesante para apostar en segunda ronda, porque al final el tipo como base, o sea, es muy bueno en el pick and roll. O sea, en el pick and roll yo le he visto que se puede ganar la vida con ello. Es un tío que defensivamente es un toro y, evidentemente, en ataque, pues más allá del pick and roll, la jugada sigue, se pone en una esquina y en el catch and shoot es muy sólido y desde luego que es bastante bueno. Y creo que es uno de esos tapados, Jorge. No sé si tuviste mucho el año pasado a West Virginia. Yo no mucho, ¿eh? Yo le recordaba más de Oklahoma State, no te voy a mentir. Yo desde que se lesionó de Brice, la verdad es que pocos partidos vi. Al principio de temporada vimos algunos, pero luego ya poco. Pero compartía mucho el arma fundamental, o sea, ser la primera arma ofensiva del equipo con Debris los partidos, y luego cuando ya se lesionó fue absolutamente el líder del equipo, y al final estuvieron a punto de meterse en el Madness, y hizo una temporada bastante correcta en una conferencia muy dura. Ujú, eso es.
Muy bien, pues Jorge, coméntame el último que tienes por ahí, ¿no? Y luego tocaremos el tema de uno del cual no vamos a hablar, pero tenemos un porqué. ¿Quién es el No, voy último? a. El cual Sí, consideramos nosotros. traigo a Kobe Brea de Kentucky porque si buscamos un tirador en el rol de tirador como tirador, ha sido de los mejores del año. Sí que he podido ver mucho a Kentucky este año, por cuestiones de horarios y tal me ha venido muy bien y la verdad es que ya en Dayton destacaba como eso, como un tirador. De hecho, cuando se transfirió a Kentucky, esto que es un jugador que dices, pues tampoco me resaltaba mucho en Dayton, no era de los principales, ¿no? Pero al final en el rol de ese de tirador es un tirador de gran calidad, o sea, puede tirar sobre todo en casa en shoot, es donde más destaca, ¿no? Le cuesta un poquito más quedarse los tiros con el bote, pero tira súper rápido, tiene una gran mecánica y una efectividad, sobre todo cuando entra en racha. Ha tenido partidos de meter 3-4 triples seguidos y es un jugador muy peligroso. Por contra, también es algo frío, ¿no? El partido que tiene que no le entran, pues le cuesta coger las rachas, pero si coge la racha positiva es muy peligroso. Defensivamente tiene buena estatura, tiene buena envergadura para defender exteriores, por lo cual no es su mayor virtud, pero puede salir del paso bastante bien. No es un jugador pequeño, sino que más bien es un jugador grande. Y con esto, pues yo creo que algún equipo va a apostar a por él en segunda ronda, visto el nivel también de la segunda ronda este año, y se puede llevar un jugador de rol bastante correcto y que pueda hacer su papel en NBA. Totalmente, lo que tú decías, ¿no? Como tirador. A mí me recuerda el tipo de jugador, quizás no tanto, ¿no? Pero como otro jugador del Caribe, como los de raíces del Caribe, como David Jones, el que jugaba en Memphis, que también era un tirador. Es cierto que este hacía otras cosas y demás, y de la cabeza no estaba tan cuerdo como Kobe Bryant. Pero es ese rol, la verdad que lo que tú lo has comentado muy bien. O sea, Kobe Bryant es un tirador, el que quiere un tipo que enchufe. Que hay muchos que, por cierto, luego ves la NBA y hay muchos que dices, pues este tipo, solo tirando, o sea, tiene contrato en NBA y demás. Y yo creo que Kobe Bryant, lo que tú has dicho, está ante su oportunidad, viendo lo que llega este año de segunda ronda y demás. Y Jorge, por cerrar el vídeo, tenemos que comentar, ¿no? Que hay otro que es un tirador, realmente, que se ha hecho famoso, sobre todo en Tennessee, en algunos partidos por enchufar muchos triples, e incluso haciendo historia, pero que, como ya habíamos hablado de él en los anotadores, pues vamos a repetirlo. Para al final, si se busca un tirador, Chaz Lanier es tu Eso. nombre también. Sí, también lo mismo que estábamos hablando de Kobe Brea, es un jugador que como tenga el partido es un tirador de élite, ¿no? Que tiene más recursos, que tiene más posibilidades de anotar, por eso lo metimos en la categoría de anotador y no se ha quedado tanto en la de triplista, ¿no? Pero sí hablar de un jugador muy efectivo de la línea de tres, sin duda tienes que hablar de Lanier, ¿no? Me parece que entraría sin lugar a dudas entre los 5 mejores tiradores de tres que hay en el draft y por eso habría que comentarlo, que ya hablamos más en detalle de él en el vídeo anterior. Ujú. Pues muy bien, Jorge, creo que ha quedado un vídeo ya bien interesante, con 4 o 5 tiradores para que la gente sepa un poco el rol de ese jugador cuando le llegue a su equipo en el draft. Y lo dicho, mil gracias por estar aquí un día más. Un placer, como siempre, estar aquí. Y en un ratito nos vemos para hablar de una posición que siempre le gusta mucho a la gente, que es el de los protectores del aro, en el cual este año ya hablaremos, ¿no? Pero no hay tantos como otros años. Mil gracias por estar ahí a toda la gente. Seguid disfrutando del contenido del draft de la NBA. Seguid disfrutando del coaching carousel. Seguid disfrutando de los vídeos de jugadores que llegan a ligas españolas, jugadores que podrían llegar a esas ligas y todo lo relacionado con la NCAA. Ya sabéis, en College 360, la auténtica casa de la NCAA. Hasta luego. Saludos.